nombre es Juan Pablo Tavilo, soy chileno, tengo 52, a punto de cumplir 53 años. Bueno, vine a Estados Unidos en 1982, 2 años, 1 año y medio después de haber terminado high school. Como dije, soy chileno. En Chile había empezado a estudiar ingeniería y había terminado un semestre de ingeniería, pero no estaba estudiando en la ciudad de donde yo soy, que es de Santiago. Me fui a estudiar a Valparaíso. Entonces, en ese momento, una familia amiga chilena se había venido aquí a Estados Unidos y me dio la oportunidad de venirme a Estados Unidos. Entonces, a mí no me estaba yendo muy bien en la universidad, no me gustaba estudiar donde estaba estudiando, entonces la oportunidad de venir a Estados Unidos me parecía interesante y continuar mis estudios acá. Así que así fue como dejé la universidad en el primer semestre allá en ingeniería y me vine a estudiar acá a Estados Unidos. Bueno, esa familia estaba en Washington DC. Yo había estudiado inglés, mi colegio no era bilingüe, pero sí sabía inglés escrito y de lectura, pero no lo hablaba y ni lo escuchaba ni lo entendía muy bien. Entonces tuve que tomar un programa de inglés en Georgetown. Estuve en la Universidad de Georgetown 6 meses preparándome para tomar los exámenes de ingreso a la universidad, el TOEFL. Entonces después tomé el examen de ingreso y entré a estudiar en George Mason University en Virginia y seguí estudiando ingeniería, pero ingeniería electrónica y computación. Bueno, la verdad es que me pareció mucho más fácil la educación acá. En Chile la universidad es muy competitiva. Ahora hay más oferta de universidades, pero en ese momento habían pocas universidades, eran generalmente públicas, entonces eran relativamente baratas y por lo tanto era muy competitivo. Entonces entrar era difícil. Yo logré entrar, pero también mantenerse en la universidad era difícil porque era muy exigente. Los cursos eran muy exigentes. Por ejemplo, una clase podía tener 100 alumnos y al final del primer año quedaban 50. Era como un colador. Entonces yo venía de ese nivel de exigencia que era muy alto y cuando entré acá, la verdad que me pareció mucho más fácil. Yo estudié aquí algo que yo ya había estudiado allá, digamos, a un nivel más relajado. O sea, me pareció más fácil al principio. Mis padres son de clase media en Chile. Es decir, mi padre era arquitecto, un profesional que tenía un salario normal, pero tener un hijo estudiando en Estados Unidos es demasiado caro. Entonces él me ayudó al principio, pero después vino un momento, la etapa de los 80, de los años 80 en Chile fue muy difícil y mi padre perdió unos negocios que tenía y no me pudo ayudar más económicamente. Entonces a partir del segundo semestre tuve que empezar a trabajar y a pagarme yo toda la universidad. Eso es muy difícil en Chile, ¿no? Trabajar y estudiar. Entonces esa es la primera diferencia importante que yo te diría, que en Estados Unidos si tú te esfuerzas hay oportunidades realmente como para salir adelante, ¿no? Yo por ser extranjero no tenía apoyo de financial aid y no tenía becas tampoco, entonces tuve que financiármelo todo. Estudié 2 años ingeniería y después conseguí un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es donde trabajo ahora, y ese trabajo me ayudó a financiar el resto de mis estudios, pero como era un banco de desarrollo, un organismo internacional que se trata de financiar proyectos de desarrollo en Latinoamérica, yo preferí cambiar de carrera y me dediqué a estudiar economía y management, ¿no? Entonces tuve un bachelor en realidad el primero fue management y contabilidad, y después de eso también ya trabajando en el banco pasé a estudiar una maestría en Financial Economics for Public Policy, ¿no? Y eso lo hice en The American University en Washington DC. Y le estaba contando a Camila que hoy cumplo, bueno, este mes en febrero, 30 años de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahí empezó la historia, ¿no? Y conocí a la mamá de Camila, una puertorriqueña. Entonces nos casamos, ella tiene un MBA y cada uno tenía su trabajo. Después tuvimos a Camila, que fue la primera hija, y
Y cuando ella tenía 5 años, yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a Argentina, con el banco también. El banco tiene oficinas en 26 países, los 26 países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, pensamos que era lindo ir a estudiar a Latinoamérica y que las niñas, bueno, Camila y su hermana Daniela, que ya había nacido también, crecieran en Latinoamérica. Así que estuvimos en Argentina 8 años, desde el 2000 a 2008, y ahí en Argentina nació Alejandro, que ahora tiene 13 años. Y yo estaba encargado de ver toda la parte financiera y contable de los proyectos. Después se me presentó una oportunidad para ascender, o sea, para una promoción a jefe de operaciones, que es el trabajo que tengo actualmente, que es encargarse de todo el portafolio de proyectos que el banco tiene en un país. Y esa oportunidad se me dio para ir a hacerla en Honduras. Entonces nos fuimos a trabajar a Tegucigalpa, Honduras, desde el 2011, y estuvimos 3 años ahí, hasta el 2014, no, perdón, del 2008 al 2011. Argentina 2000 a 2008 y Honduras de 2008 al 2011. Después de eso se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a Venezuela, que es donde estoy ahora, y llevo 5 años en Venezuela, y ahora en junio, julio me toca nuevamente cambiar de país con Alejandra. Bueno, porque a pesar de que somos todos latinos, cada país es distinto, ¿no? O sea, empezando por mi país, Chile, somos latinos, pero somos una sociedad un poco más estructurada que el resto de Latinoamérica, diría yo. Los argentinos son más europeos, pero son más tipo italianos, que tienen una personalidad más loca, son más creativos, es un país maravilloso, muy enfocado en la familia y en los amigos. Honduras es un lugar pequeñito donde todo se mueve en pequeños círculos, pero todos tienen en común que son, como decía, muy centrados en la familia y en la amistad, ¿no? Y las diferencias más grandes culturales entre Latinoamérica y Estados Unidos es la cuestión de las leyes, ¿no? Las leyes, cómo se respetan y cómo se hacen respetar las leyes, el tema de la corrupción, también a veces el sector público. Yo trabajo con el sector público, o sea, con los gobiernos, y tú ves que en Latinoamérica hay bastante corrupción o interfieren intereses que no son siempre los mejores intereses para la población. En Estados Unidos también hay corrupción, como en toda parte del mundo, pero es mucho menor. Aquí se respetan más las leyes, hay mayor oportunidad para toda la gente. En Latinoamérica todavía tenemos una división muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Y se usa mucho el tema de las influencias, por ejemplo, ¿no? Para llegar arriba, no solo basta con una educación y que te haya ido bien, sino necesitas tener contactos y amigos. No digo que en Estados Unidos eso no suceda, pero sucede con menos frecuencia, y en Estados Unidos se le da más la oportunidad a la gente independientemente de su estatus social, de su raza, y bueno, y con tu sacrificio. O sea, por ejemplo, yo expliqué que yo me pagué mi universidad, hubiera sido muy difícil lograrlo en Latinoamérica. Diría que esa es de las principales diferencias. Ahora, Estados Unidos es muy moderno, muy estructurado, lo que hace también que la gente se vea poco, las familias se separen un poco más, haya menos interacción humana entre la gente. Entonces, en eso me gusta más Latinoamérica, que tienes más familia y amigos, tienes mayor contacto. Aquí en Estados Unidos todo te queda lejos, para ir a la casa de un amigo tienes que manejar 1 hora, para que jueguen tus niños te tienes que poner de acuerdo. Entonces, es como un trade-off, ¿no? Aquí tienes un mejor estilo de vida en lo monetario, en lo económico, más estabilidad. Y en Latinoamérica eso es más difícil, pero tienes más apoyo familiar y de amistades. Bueno, claro, eso es lo lindo de vivir en varios países, que vas agarrando, o sea, nosotros tenemos una tradición que en el país que estás, te haces de ese país. O sea, cuando estuvimos en Estados Unidos nos creíamos americanos, ¿no? Norteamericanos. Cuando estábamos en Argentina nos creíamos argentinos. De hecho, Camila todavía se cree argentina. Cuando estábamos en Honduras, creíamos hondureños y así. Entonces, en cada país vas adquiriendo ciertas costumbres de ese país que son las que más te gustan. Por ejemplo, el fútbol americano. Yo no tenía idea de qué se trataba el fútbol americano y es algo que me gustó. Lo que me gusta de Estados Unidos es que tienen los mejores shows, los mejores restaurantes,
es un país enorme y diverso, puedes viajar desde el Alaska al frío, o al Cañón del Colorado, o a las grandes ciudades como Nueva York, o aquí a Florida, donde hay calor, las Islas Vírgenes. O sea, tiene una variedad impresionante de bellezas y de culturas. Aquí tienes lo mejor de todo. Si te gusta música, tienes los mejores músicos, tienes acceso a todo, ¿no? Los mejores instrumentos, los mejores carros, las mejores casas, o sea, la vestimenta. O sea, es una vida muy cómoda en ese sentido. Yo diría que lo que me encantó de vivir acá era eso, ir a los estadios, a los recitales, a los restaurantes, etc. En Argentina, bueno, tiene el tango, tiene las obras de teatro, también es un país muy bonito para viajar. Chile en menor manera. Honduras es otro estilo de vida, una vida más de pueblo, más pequeña, más familiar. Ahí aprendes a socializar más con tus vecinos, con tus amigos, y que las actividades sucedan entre grupos, sin viajar mucho, aunque tiene una isla muy bonita, ¿no? Pero Estados Unidos te ofrece una variedad impresionante de actividades y profesiones, etc. Bueno, eso ha cambiado mucho. O sea, yo te estoy hablando hace 30 años, éramos mucho más limitados. En ese momento quizás era fácil decir que Estados Unidos ofrecía una mejor educación. Hoy en día no. Hoy en día tú tienes Harvard, Chicago y universidades como esas que tienen capítulos en Latinoamérica. Hay universidades en Chile que tienen el mismo programa de educación que en Estados Unidos y es mucho más barato. No, yo creo que la verdad es que el costo de la universidad en Estados Unidos es un problema. Las Ivy Leagues, por supuesto que son las mejores del mundo, o sea, si vas a Harvard, a Yale, a todas esas, se justifica, pero hay otras universidades que son muy buenas, pero hay universidades en Latinoamérica, especialmente en Chile, en Argentina, y no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. O sea, yo creo que por el dinero es conveniente estudiar en Latinoamérica, por lo menos el bachelor, ¿no? Es más exigente, es igual de buena la educación o mejor incluso en algunas universidades, y quizás el máster o un doctorado ya es hacerla en una universidad que se identifique por el campo que quieres estudiar. Pero yo diría que el bachelor tienes muchas ofertas, incluso en Europa o en Canadá, hay muy buenas universidades. Como les conté, escribía y leía bien en inglés, pero no lo hablaba y no lo entendía bien, porque mi oído no estaba entrenado. Entonces fui a estudiar inglés en Georgetown, en English as a Second Language Program o Foreign Language Program. Y me hicieron un placement test, ¿no? Y en el placement test consistía de dibujitos y uno tenía que escribir lo mejor que pudiera en inglés qué representaba cada dibujo. Pero hay un problema cultural, porque los dibujos representaban cosas que sucedían en Estados Unidos. Era un dibujo de una persona pagando algo, yo no sabía qué era. Y era una persona pagando en un bus. Pero en Chile tú no te subes y no pagas así, le pagas así, le das el dinero al chofer. Entonces yo no sabía de qué se trataba el dibujo. Y eso es muy importante para la educación. Preguntar cosas que sean entendidas culturalmente, si no, no estás probando, no estás testeando lo que sabe la persona realmente. Entonces me fue muy mal en ese examen y quedé en el primer nivel. Bueno, los cursos duraban 3 o 4 semanas. Bueno, a las 4 semanas pasé a cuarto nivel, básicamente porque el placement test no había sido adecuado y no midió correctamente cuánto sabía yo de inglés. Entonces, bueno, mejoré lo que sabía escribir y leer, pero aprendí a hablar y a escuchar un poquito mejor. La metodología era que, como éramos estudiantes de distintas partes del mundo, no todos éramos latinos, o sea, no todos hablamos, nuestro segundo idioma no era castellano, no era español. Habían árabes, judíos, hebreos que hablaban hebreo, brasileros, etc. Entonces, toda la enseñanza era en inglés. Entonces tú tenías que asociar el inglés con figuras, con formas, con acciones. Entonces la manera de enseñarte era en inglés. Era interesante. Cool. Qué cool. Y bueno, para mí no fue tan difícil porque, como te digo, una vez que entrené un poco el oído,
mi curva de aprendizaje se aceleró. Digamos, el aprendizaje al principio fue un poquito lento y después se aceleró rápidamente cuando todo empezó a hacer clic, ¿no? Las palabras, la escritura, los sonidos. Pero hoy en día mi mayor debilidad sigue siendo poder hablar, pronunciar bien, y no entiendo el 100%, ¿no? Siempre hay palabras o pronunciaciones que se me escapan, ¿no?